Informes Aire Joven. Nuestras voces, nuestras provincias, nuestros temas. Ya estamos organizados, jóvenes en lucha, en Aire Joven informando. Tenemos la voz y tenemos el espacio, difundimos los derechos, muchos ya los rescatamos. Informe Aire Joven. Jóvenes y centros de estudiantes secundarios. Recorrido histórico de los centros de estudiantes. En la historia, cómo lucharon los estudiantes que estuvieron en la noche de los lápices por un boleto estudiantil y dejaron su vida. Desde 1934 hasta 1973, el centro de estudiantes secundario como tal estuvo prohibido. Hay veces que se discute si se va a aplicar o no un boleto en una ciudad. Yo digo, bueno, para ustedes va a ser un número, índices, una ordenanza. Para mí es mi historia de vida, es la historia de lucha. Las y los estudiantes secundarios de nuestro país llevaron adelante diferentes luchas y reclamos en los últimos años, relacionados con cada contexto histórico. Si uno trata de hacer un poco la historia de los centros de estudiantes en el país, tiene que ver como diferentes procesos históricos y distintos momentos en los cuales emergieron. Pedro Núñez es integrante del equipo de estudio de Política y Juventud del Instituto Gino Germani y docente de la Universidad de Buenos Aires. Si pensamos en los orígenes del sistema educativo argentino, ahí hay una clara diferencia entre lo que eran los colegios nacionales y las escuelas normales, a los cuales después se les van a sumar las escuelas técnicas. Y los colegios nacionales siempre tuvieron como una orientación más preocupada por la formación crítica de ciudadanos, que era más bien la élite que se estaba preparando para gobernar las instituciones del país. Entonces, en esos espacios surgieron primeras agrupaciones, agremiaciones, que no podemos llamarlas centro estudiantes como las conocemos hoy, pero que sin duda uno puede mirar como esos antecedentes que claramente comienzan a cobrar mucha mayor visibilidad, primero en la etapa del peronismo y la tensión peronismo-antiperonismo, la unión de estudiantes secundarios, pero también todo lo que tiene que ver con las agrupaciones estudiantiles conformados por sectores más conservadores y de derecha, y también desde la Federación Juvenil Comunista, y lo que tiene que ver con más la cultura de izquierda, si se quiere, que explota de alguna forma con la tensión entre laica o libre que aparece en el momento del gobierno de Frondizi. El gobierno de Irigoyen permite los centros de estudiantes secundarios. Estamos hablando en esa época de que quienes accedían a la escuela secundaria eran muy pocos, y en el colegio, si bien tenían, digamos, la edad que hoy conocemos como adolescencia, eran tratados como adultos. Marina Larrondo es investigadora del CONICET sobre juventudes y participación política en Argentina. Este permiso de agremiación duró hasta 1934, con el decreto de la Torre, post golpe de Estado de Uriburu del 30, se prohíbe la agremiación estudiantil. Entonces, los estudiantes secundarios no van a agremiarse dentro de la escuela. En 1958, Arturo Frondizi, por medio de un decreto, habilitó la creación de la educación privada y religiosa, que hasta ese entonces no existía. La laica o libre fueron las manifestaciones estudiantiles más numerosas, digamos, que se tenga en memoria, y de las movilizaciones en general más numerosas en la historia argentina. Marina Larrondo también es autora de múltiples artículos relacionados al movimiento estudiantil secundario y la participación en la escuela argentina. ¿Cuándo se legaliza el centro de estudiantes? En 1973, con la presidencia de Héctor Cámpora. Eran momentos de mucha participación de la juventud, sea en organizaciones armadas o en organizaciones juveniles no vinculadas a la lucha armada, pero sí a la militancia social, fabril, sindical. Era un momento de mucha movilización política juvenil, y en ese contexto el presidente Cámpora decide legalizar los centros de estudiantes secundarios. O sea, desde 1934 hasta 1973, el centro de estudiantes secundario como tal estuvo prohibido. Los centros de estudiantes son lugares importantes, muchos cuentan que es problema y tratan de desinformarte. La reman y reclaman, vivas y pibes son bandas reclamando sus derechos, y Aire Joven transmitiendo.
Históricamente los centros de estudiantes se encargaron de luchar por los derechos del estudiantado y por una educación pública de calidad. Mateo Turne, vocero del Centro de Estudiantes de la Escuela Julio Cortázar, Ciudad de Buenos Aires. Eso se ve, que eso es un punto en la historia que marca un antes y después para el movimiento estudiantil y para el movimiento estudiantil secundario en particular, como es la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976. Durante la noche del 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de La Plata, que participaban políticamente en sus centros de estudiantes y en organizaciones, fueron secuestrados por las fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar. 6 de ellos aún están desaparecidos. En el año 2006, a través de un proyecto de ley, el 16 de septiembre se nombró como el Día Nacional de la Juventud, recordando a las y los jóvenes detenidos desaparecidos. La experiencia secundaria para mí está ligada íntimamente con la política. Casi no puedo pensar mi secundario sin pensarlo con mi actividad política. Fue mi despertar político. Emilce Moller, militante estudiantil durante la Noche de los Lápices. En la actualidad es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A pesar de la corta edad, me permitió entender muchas cosas de la política. Creo que se entiende mucho más de lo que piensan. Yo venía con posiciones totalmente distintas, muy cerradas, de una familia antiperonista, católica, sin ninguna experiencia política, ni pensaba nunca en la política, en mi casa no se hablaba, y fue la escuela la que me transformó. O sea que yo por eso le doy tanto valor a la docencia, le doy tanto valor a que se hable en las escuelas, porque el poder transformador de la escuela como ciudadanos es absolutamente fuerte, por lo menos en mi historia de vida lo fue. Las escuelas no se toman todas, sino que hay algunas que son más emblemáticas, lo que no quiere decir que no haya protestas por parte de los estudiantes, incluso en escuelas donde no hay centros de estudiantes. Lo que caracteriza a esta época tiene que ver con una multiplicidad de demandas. Pedro Núñez también es investigador del CONICET en el área de educación en Flaxo. Se habla mucho de la crisis de la educación, de la crisis de la autoridad, de que la secundaria no sirve para nada y demás. Bueno, nosotros lo que encontramos en las investigaciones es que los y las jóvenes encuentran otros sentidos a la escuela secundaria, el hecho de estar con otros, de las amistades, del aprender, más allá de que eso tenga un vínculo con el mercado de trabajo, ¿no? De la posibilidad de encontrarte con diferentes estilos juveniles. Bueno, hay algo ahí de la sociabilidad que es bien interesante en lo que se pone en juego. Y claramente son una generación distinta y por lo tanto la escuela secundaria, que tiene su matriz muy tradicional, también le cuesta dialogar con las actuales generaciones. Entonces, la cuestión de la reforma curricular también se transformó en una demanda del movimiento estudiantil de participar, de bueno, por qué se cambian o no contenidos. Esto es 2013 en adelante. Bueno, en el caso de Córdoba ocurrió, ¿no? en varias provincias y notoriamente ahora en el caso de la Ciudad de Buenos Aires con la llamada secundaria del futuro. En esta edición de Aire Joven participaron Diego Frutos, desde la provincia de Santa Cruz, Rocío Castro, desde Córdoba, Abigail Subelsa, desde Salta, Erika Sánchez, desde Río Negro, coordinado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si querés volver a escuchar esta producción, podés entrar a www.defensadelpublico.gov.ar. Informamos, educamos, compartimos y difundimos en distintas provincias. Los derechos no han unidos, somos nosotros a los que están apartando, maltratando, mal hablando, estigmatizando. Tenemos herramientas y la fuerza necesaria. Esto no es chamullo, lo que muchos de ellos callan. No tenemos miedo y queremos que nos respeten. Esto es lo nuevo, Aire Joven.